Buenos días, buenas tardes. El tema que les vamos a presentar va a ser las elecciones presidenciales de 1988. Estas elecciones se dieron a cabo bajo un marco donde se vio mucho fraude y se proclamó a un presidente que no había ganado. Esto surgió gracias a la creación de la corriente demográfica que surgió dentro del PRI hacia finales de 1986, reclamando al Estado la participación de una política pública con una fuerte contenido social, al igual que en la Asamblea número 13 Nacional del PRI. En marzo de 1987 se produjo el rompimiento real del sistema y del partido con una corriente democrática. Esto conllevó a que el 7 de julio de 1988 se realizara un fraude electoral con un proceso institucionalmente regulado, es decir, conteniendo un amplio marco de leyes. Este mismo día, o sea, el 7 de julio, se cayó el sistema electoral. Esto originó a que en los demás partidos políticos generara dudas conforme si había cumplido con las normas y leyes en este entonces, aunque se comprobó años más tarde que sí surgió un fraude. Al siguiente día a las 3:10 de la madrugada, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI proclamó al candidato Salinas como el presidente electo de la República, con un total del 50.74% de los votos a favor. Esto originó que los demás partidos políticos como el PAN, el FDN y el Partido Revolucionario del Trabajador proclamaran un fraude electoral. Eso es todo de mi parte. Buen día. Hablaré un poco de los antecedentes que acontecieron a lo sucedido en 1988. Antes de las elecciones de 1988 y el contexto de la aprobación del Código Federal Electoral que regiría esa elección, la intención del PRI ya era muy clara. También se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual estaba condenado al fracaso, porque la ley hacía casi imposible poder comprobar el fraude. La designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia provocó diversos econos en el interior del PRI. Su candidatura era vista como un afianzamiento de las políticas neoliberales, que no eran compartidas por todos los grupos internos. Al momento de su nombramiento, diversos periódicos subrayaron su responsabilidad en materia inflacionaria, gastos públicos, gastos salariales durante el sexenio de Miguel de la Madrid, así como sus enfrentamientos con personajes como Joaquín Hernández Galicia, Fidel Velázquez, Alfredo de Mazo y Jesús Silva Herzog, entre otros. Los otros candidatos contendientes presentaban un elenco interesante. El PAN, por su parte, nominó a Manuel J. Cloutier, empresario del norte recién ingresado al partido, que había aspirado con anterioridad a que el PRI lo postulara a la alcaldía de Culiacán, sin poder conseguirlo. Cuauhtémoc Cárdenas fue postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Eber Castillo por el Partido Mexicano Socialista. Estos dos candidatos, además de haber sido amigos y socios en negocios, militaron en el Movimiento de Liberación Nacional en la década de los 60, contando así cada uno con una gran trayectoria política. Bajo este contexto, se llevaron a cabo las elecciones y el fraude electoral de 1988. Los vicios en materia electoral no fueron un asunto novedoso, como tampoco lo era la decisión, la veracidad y los resultados, ya que en 1940 los almacenistas y en 1952 los enriquistas cuestionaron un aspecto. Sin embargo, a diferencia del pasado, los cuestionamientos de las elecciones de 1988 derivaron de dos aspectos que tuvieron una gran trascendencia: la conformación de un nuevo partido político que ha tenido permanencia y en cambios de las reglas electorales, las cuales en inmediato plazo permitieron las organizaciones partidarias se fortalecieran.
El último proceso fue el producto de la larga lucha política que permitió vencer el proyecto de élite que buscaba ampliar la participación, pero sin que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la posición homogénica. Esta propuesta, que pretendía una apertura controlada, cancelaba la posibilidad de una real competencia, por lo tanto de la alternancia. El proceso fue un largo y se dio la inclusión del PRI, el cual implicó retrocesos y avances. Finalmente estuvieron a un proceso de partida frente a las otras, lo que contribuyó a que éstas consideraran las opciones partidarias y se adoptaran el proceso de competencia. La corriente democrática surgió dentro del PRI hacia finales de 1986, reclamando el estado de práctica de política pública en fuerte contenido social, exigiendo frenar y reducir el endeudamiento externo y la adoptación de procedimientos democráticos en el partido para la toma de decisiones, en especial para la designación de candidatos, con el que el presidente del sistema se sintieron amenazados en su supuesto derecho no escrito para su arrogaban de designar los candidatos oficiales a presidente. En la práctica, el suceso del presidente en turno. La corriente no planteaba el apoyo de un candidato en particular, cuestionaba el procedimiento, exigiendo lo democrático en la participación de miembros del partido. Desde el celebro de la 13 Asamblea Nacional del PRI, en marzo de 1987, se produjo el rompimiento real del sistema y del partido de la corriente democrática, pero ni el presidente directamente ni utilizando al partido se atrevió a plantear y a menos instrumentar la expulsión formal de los miembros de la corriente. Las elecciones de 1988 han sido consideradas como un momento de ruptura y simultáneamente como un indicador de la presidencia de la cultura autoritaria. Con base en la primera interpretación, se subraya la emergencia del sistema de partidos competitivo, en cambio a la correlación de fuerzas entre las opciones políticas y la mayoría vigilancia, entre las opciones públicas de la sociedad civil de los procesos electorales. La segunda interpretación destaca la presidencia de la creciente irregularidades, inequidad electoral y la carencia de limpieza. Estas dos dinámicas fueron el marco de los artículos en movimiento popular de oposición, que provocó la polarización de fuerzas políticas en torno a la desigualdad de candidatos de competencia que prevalecían del sistema electoral y reactivaron la lucha por la democratización. El día que se cayó el sistema y ganó Salinas. El 6 de julio de 1988, una supuesta caída del sistema de cómputo generó dudas de un fraude electoral. A las 3 a.m., Jorge de la Vega Domínguez, presidente del Comité Ejecutivo Electoral del PRI, mencionó a Salinas como ganador. Esto fue muy cuestionado, ya que hace 30 años no existía un órgano político que se encargara de realizar las elecciones y mucho menos de realizar un conteo de votos. Los encargados de este proceso fueron la Comisión Federal Electoral y su presidente, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. Miles de mexicanos acudieron para emitir su voto y hubo una participación del 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones no se presentó esa noche sino hasta una semana después y generó muchas especulaciones. La misma noche de la jornada electoral, partidos denunciaron que no tuvieron un acceso directo verdadero a centros de cómputo. Los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Coutrec y Rosario Ibarra se presentaron a la Secretaría de Gobernación para denunciar la supuesta falla. Se reconocieron los resultados y afirmaron que la Secretaría de Gobernación había manipulado para que no se reconociera que el partido oficial había perdido. Días después o días posteriores, los candidatos se unieron para denunciar el fraude y hacer protestas. Ante la Comisión Federal Electoral fueron denunciadas múltiples irregularidades, entre ellas la duplicación de credenciales electorales y la repartición anticipada
de boletas electorales. Ante la CFE fueron denunciadas múltiples irregularidades registradas en la jornada el 6 de julio, entre ellas la duplicación de credenciales electorales y repartición de boletas electorales ya cruzadas a favor del PRI. Estas credenciales pues ya estaban modificadas para que al momento de hacer el voto ya estuviera en automático que las personas ya votaran por el PRI. En estas elecciones fueron 5 candidatos que compitieron para la presidencia. El primero fue Carlos Salinas de Gortari, que era del PRI, Cárdenas Solorzano del Frente Democrático Nacional, PMS, PFCRN y PPS, creo. Y para Manuel J. Counter fue el PAN. Y Gumerando Magaña Negrete, que era del PDM, y Rosario Ibarra de Piedra, que era del PRT. Después de estas elecciones, el día 13 de julio de 1988, la CFE informó de la mayoría de votos emitidos para la presidencia de la República en ese momento correspondían a Carlos Salinas de Gortari, quien tuvo un 50.36% de votos, Cárdenas un 31.12%, Manuel J. Counter tuvo un 17.3%, Magaña tuvo un 1.04% o un 10.4%, y para Rosario fue el 0.42%. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que aconteció después de la caída del sistema. Después de la victoria del PRI, hubo mucha inconformidad y disgusto por parte de los priistas y mucha irritabilidad por parte de los demás votantes. Esto es por cómo ganó las elecciones. 2 días después de esto, se generó una reunión entre Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del PAN para refutar su legitimidad. Cabe destacar que el PAN se convirtió en una de las 3 potencias políticas para gubernatura. Por el disgusto que se ganó al PRI en las elecciones, perdió estados completos, que sería Baja California del Norte, Michoacán, Morelos, Distrito Federal y México. También se firmó un tratado entre la CTM, el gobierno y las empresas. 66 candidatos del PRI a diputado federal en distritos uninominales perdió en las elecciones de 1988, y esto vino a romper una de las reglas de oro del sistema electoral mexicano, la casi absoluta certeza de que los candidatos del PRI vencerán. También el PRI en 1988, en las elecciones de Cámara de Diputados, se produjo 3 efectos notorios que observaron en 3 niveles. Primero, la Cámara es instrumento de la distribución interna de las cuotas de poder en la máquina del partido oficial. Segundo, la legislatura como órgano de gobierno. Y tercero, el proceso de calificación electoral. El PAN, en la elección de 1988, mostró la acentuación de este partido como una organización políticamente netamente urbana. En 1988 apoyaron a Cárdenas los partidos PAR, PPS, FSRN y PMS. Esto porque el PRI se había ganado mucho disgusto y pues apoyaron a los demás partidos. También en 1988 el PAN se gobernó la Baja California del Norte. La elección presidencial de 1988 es uno de los pasajes más polémicos en la historia de México. La famosa caída del sistema, que presuntamente devino en el triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas, marcó un parteaguas para la vida democrática del país. La historia del presunto fraude electoral señala que Cárdenas tenía ventaja sobre Salinas en los conteos preliminares, por lo que el gobierno federal
encabezado por Miguel de la Madrid, ordenó suspender el flujo de información. Una vez que fue reanudada la difusión de los datos, el priista ya estaba a la cabeza. Aquella elección presidencial fue la primera donde se empleó un sistema de resultados preliminares, el cual era bastante rústico comparado con la tecnología actual. El Internet en México era visto como un sueño futurista y las computadoras no contaban con la velocidad necesaria para operar un proceso tan grande como una elección presidencial. Los resultados de los distritos electorales eran informados vía telefónica a la Comisión Federal Electoral. La información era plasmada en un papel por un grupo de secretarias, quienes entregaban la información al funcionario y éste la compartía con los representantes de los partidos. Popularmente se conoce como la caída del sistema, ese episodio de la historia mexicana en el que el candidato presidencial del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, PRI, Carlos Salinas de Gortari, se impuso al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, tras registrarse problemas técnicos en el recuento. Bartlett propuesto ahora por el presidente.